del desgobierno de López Obrador se advierte, según mi concepto, se maneja entre dos aguas. Es un presidente mediado, convenenciero. Por un lado, se ostenta como el adalid de los socialcomunistas de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Colombia, etc. Y por otro lado, se representa como el gato servil de los norteamericanos. Por un lado, lleva ayuda económica a El Salvador, por ejemplo, con más de 150 millones de dólares, y a Cuba con más de 225 millones de dólares, además de alimentos, de millones de barriles de petróleo, de gasolina, además de condecorar al dictador Miguel Díaz-Canel con el Águila Azteca, que es la máxima condecoración que otorga México a los extranjeros que se han distinguido por defender, proteger y garantizar los derechos humanos, y además por haber prestado un servicio valioso a la nación. Y el caso es que López tira el dinero en otros países, supuestamente porque quiere sobresalir como un dictador de aldea, un adalid, y por el otro quiere ayudar a los gringos para que inviertan dinero a esos países, levanten los bloqueos de Cuba y de Venezuela, y él cómodamente llevarnos a un sistema comunista con la aprobación de los norteamericanos y la complacencia de los dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y hace unos días declaró en su circo que ha habido problemas en las fronteras al haberse bloqueado dos puentes de los dos países, México y Estados Unidos, y que iba a tener una reunión con Biden y otros funcionarios norteamericanos. Y finalmente lo que está sucediendo a la vista del pueblo de México y de todo el mundo es que López es un traidor a la patria, y que además es candil de la calle y oscuridad de su casa. Pues para estar a tono con mis descalificaciones, me permito exhibir las declaraciones de López solicitando reunión con los norteamericanos para resolver el problema de la migración, según él, y además para apoyar a Cuba, a Guatemala, a Venezuela, para que los gringos sean flexibles y los apoyen económicamente, según él, que porque con ello se va a combatir la migración atacando las causas, y con la intervención que este sujeto está haciendo en otros países, lo cual no le corresponde, porque está olvidando su función de dar prosperidad y bienestar al pueblo de México, y tiene abandonado al pueblo al amparo de la delincuencia y de el ahí se va a ver qué resulta, como se acredita pues con estas declaraciones. Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos. Sobre todo el número de migrantes
venezolanos, también haitianos, cubanos, ecuatorianos, y creció el número, y en Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar. Esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana, y vamos a ayudar como siempre lo hacemos. Estamos buscando acuerdos no solo con el gobierno de Estados Unidos. México ayuda para llegar a acuerdos con el gobierno de Venezuela. En este caso queremos también que se atienda las diferencias con Cuba. Nos gustaría mucho, ya se lo planteamos al presidente Biden, que se abra un diálogo bilateral Cuba-Estados Unidos. En el caso de Venezuela se va avanzando, porque están quitando ya sanciones, están llegando arreglos. Se estaba usando la política, que es lo mejor, no la fuerza, no el bloqueo, la política que se inventó para evitar la confrontación. Entonces, eso ayuda. También celebramos mucho el que ya se está normalizando la situación en Guatemala, porque la inestabilidad en Guatemala, que se había originado por cierta oposición a quien ganó la elección, Bernardo Arévalo, que ganó por voluntad del pueblo de Guatemala con actos. Bueno, con eso es suficiente para que quede en evidencia López que se maneja entre dos aguas. Está confesando que efectivamente está interviniendo con Biden para que levante el embargo económico a Cuba y a Venezuela, Biden, y que además se ataquen las causas para acabar con la migración. Es decir, que se está metiendo en cosas que no le importan, porque su función es gobernar para dar bienestar al pueblo de México y librarnos de la delincuencia organizada, ser generador de empleos dignos y remuneradores, dar salud eficiente, acabar con la pobreza, acabar con la corrupción que él encabeza al ser un presidente nepotista que protege a sus hijos huevones parásitos que no trabajan y que son millonarios, y que concede contratos sin licitación a prestanombres de sus hijos, y que por otro lado hay una falta de certeza jurídica en el país porque el órgano superior de la federación no interviene para auditar al gobierno de López en los términos del artículo 134 de la Constitución Federal, a no estar cuidando los fondos de la nación de manera honesta, responsable, porque está desviando ese dinero para favorecer a sus hijos y a los prestanombres de sus hijos, y además dilapidar el dinero para campañas electoreras y que triunfe su corcholata Sheinbaum y le evite ir a la cárcel
para que quede impune en sus delitos. Ese es el fin fundamental de López. Por un lado, aparecer como adalid de los dictadores de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, porque su fin es establecer un sistema comunista en México. Para ello necesita cambiar la Constitución, que es lo que va a hacer la abyecta, arrastrada y lambiscona de la corcholata. Y por el otro lado, queda bien con los gringos, porque al crear un sistema comunista, pues los gringos tienen que dar el visto bueno, sería un peligro para México. Y eso no es raro, eso sucedió también con Benito Juárez, que es el ídolo de López. Ese se dio parte del territorio nacional, concretamente el istmo de Tehuantepec, a los norteamericanos. Lo que no se llevó a cabo porque el presidente Cárdenas, al venirse la Segunda Guerra Mundial, tuvo convenio con los norteamericanos y se convirtió en aliado para participar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que fue apoyado por México con el Escuadrón 201 famoso, que luchó en las Filipinas al lado de los norteamericanos. Y en consecuencia, pues López es una caricatura también de Benito Juárez, es un traidor a la patria. Y a los gringos les conviene tener a un pelele de presidente porque lo manejan. Este loco quiere ser pues un dictador, supuestamente con una fachada de humanista, y además a los gringos les conviene que ponga en tranquilidad a los dictadores, que los amaestríe a los dictadores para que no sean un peligro para los norteamericanos, y por otro lado deja que López haga sus locuras, sí, pero nos va a perjudicar a todos los mexicanos. Mientras no lo ataquen a los norteamericanos, se están haciendo de la vista gorda. Y resulta que se celebró la reunión pues el día de ayer en México, de parte de un secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y un tal Mayorkas, y se llegó al arreglo de que los Estados Unidos abrieran las fronteras para destrabar el paso de ciudadanos norteamericanos y de ciudadanos que salen de Estados Unidos a México. Y también se llegó a concretizar que para acabar con la migración, pues tendría López que seguir con su función de ser retenedor de los migrantes, y que los Estados Unidos cómodamente, sin tener el problema de la migración en su país, porque López los va a detener en México, y el gobierno norteamericano pues cómodamente va a seleccionar quién pasa y quién no pasa, y López se convertiría pues en gato de los norteamericanos para expatriar a los migrantes que no quieran los gringos. Y para estar a tono con estas afirmaciones, me permito exhibir las declaraciones de López, manifestando que hubo un buen convenio, según él, con los gringos, sí, vendiéndose con los norteamericanos, este traidor a la patria, así. En términos comerciales, y cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes, y por eso tenemos que estar
atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación. Se avanzó en eso. También hablamos sobre la atención a las causas que originan la migración, el apoyo a países en donde por necesidad la gente tiene que abandonar sus pueblos en busca de trabajo. Se informó de cómo nuestro país sigue ayudando con programas como Sembrando Vida, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y otras acciones que estamos llevando a cabo en países del Caribe y de Centroamérica. Y ellos están también haciendo lo propio, eso nos informaron. Y continúa el programa de dar becas de trabajo, visas temporales para trabajo, mediante una solicitud. Se abrió un canal con ese propósito. A veces se rebasa el procedimiento que se tiene establecido. Han permitido el ingreso en promedio de 30,000 migrantes por mes. Sin embargo, son rebasados porque también pues hay muchas necesidades en los países de América Latina y del Caribe. Hay pobreza y la gente busca mejores condiciones de vida y de trabajo. Queda claro, pues, con estas mismas confesiones de López, que López no gobierna al país, nos tiene al amparo de la delincuencia, no crea empleo, no da salud, se está haciendo pendejo en la administración, pero sí va a meter sus narices en problemas de la migración que afecta a los gringos, no a México. Y por otro lado, en el supuesto, sin conceder, que López tuviera la facultad, el derecho constitucional de intervenir en resolver el problema migratorio a los Estados Unidos, no a México, a los Estados Unidos, la estrategia que está llevando y que les está inculcando a los gringos es que ayuden económicamente a esos migrantes que porque salen de sus países por hambre, que no hay empleo. Pero eso es una burda mentira. Los migrantes salen de sus países, especialmente los venezolanos, que son los que en mayor número de personas salen, los nicaragüenses, los cubanos, que ahí hay dictadores. Lo importante para acabar con la migración es quitar esos sistemas socialistas, comunistas, que están en manos de dictadores. Si no se desmantelan esos gobiernos de dictadores, pues van a tener que huir los ciudadanos, van a emigrar hacia los Estados Unidos e inclusive hacia México, mientras México no llegue a una dictadura como se pretende imponer una vez que gane las elecciones su corcholata, si es que permitimos que triunfe,
porque debemos parar a Morena y restablecer las instituciones que están establecidas en el artículo 41 de la Constitución Federal, de que nuestro sistema de gobierno es republicano, democrático, representativo, laico y federal, y no comunista, como lo pretende López. Y en esas condiciones se acabaría la migración, en lo que ha declarado también en ese contexto Fausto Pretelín, que es un analista político, y ha llegado a esa conclusión, que la migración no se va a terminar sino hasta que se desmantelen los regímenes comunistas que existen en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero lo cierto es que López es un traidor a la patria, y además es un farsante y es un candil de la calle y oscuridad de su casa, porque, por ejemplo, al pueblo de Guerrero y Acapulco le prometió apoyarlos con 60,000 millones de pesos para la reconstrucción de sus casas, de sus viviendas. Se negó a que en el presupuesto de egresos 2024 se concedieran 200 o 300,000 millones de pesos, que es la cantidad más o menos suficiente para resolver el problema de los hermanos de Guerrero y Acapulco. La otra, López es amigo de la delincuencia, tiene un contubernio con ellos, y al pueblo de México lo tiene sufriendo por tantos crímenes que existen en el país, y López dice que no son tantos muertos, que somos exagerados, que es el Reforma el que lo está perjudicando, que es TV Azteca, que porque están en contra de su gobierno, porque el de TV Azteca debe millones de impuestos, de pesos, y que el Reforma ya no recibe subsidios del gobierno, y puras estupideces y puros pretextos pendejos. Y finalmente, pues, quiero arribar a la conclusión de que López está violando los artículos 1 y 11 de la Constitución Federal, porque el gobierno de López debe respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los migrantes, como lo establece el artículo 1 de la Constitución Federal. Y además debe de permitir el libre tránsito de toda persona, mexicanos o extranjeros, por todo el territorio nacional. Pueden entrar y salir libremente sin necesidad de pasaporte, carta de seguridad o cualquier otro documento semejante, y además defender sus derechos humanos. Y por otro lado, López está impedido para proteger los derechos humanos. Si no protege los derechos humanos de los mexicanos, menos va a proteger los derechos humanos de los migrantes, como sucedió en Ciudad Juárez, en donde murieron quemados 40 migrantes, porque López da instrucciones de que detengan a los migrantes y deportarlos, si no recibe instrucciones de los gringos de dejarlos pasar. Y pues, si no protege los derechos humanos de los mexicanos, menos de los migrantes. Ese es el otro problema, porque tanto migrantes como mexicanos estamos al amparo de la delincuencia organizada. O sea, que López no pasa de ser un presidente culé o culero, como quieran llamarle, porque a los mexicanos pensantes y libres no nos engaña, se está manejando entre dos aguas. Quiere ser el adalid de los tiranos en el mundo, porque su intención es imponer una cuarta transformación, que
que es un sistema comunista. Y por el otro es el gato de los norteamericanos, porque les cuida sus fronteras y porque supuestamente les está haciendo el trabajo sucio de acabar con la migración. Y por ello es que López es un candil de la calle y oscuridad de la casa. Insisto, es un culero. Gracias.